nos juntamos un par de veces a ensayar dos o tres de las, yo le llamo escenas, de las secuencias sería, de forma completa, es decir, sin los cortes, que obviamente el rodaje de un corto requiere. Y eso me llamó mucho la atención y me gustó porque a uno que es eminentemente de formación teatral, algo de lo que le cuesta a uno mucho trabajo cuando empieza a hacer cine es trabajar a cortes, porque normalmente uno en el teatro trabaja la escena corrida. Le es muy difícil ubicarse a uno como actor, es un trabajo muy, muy complejo ubicarse. Y entonces el haber ensayado las escenas corridas sin cámara nada más para trabajar el lado actoral de la situación de los personajes fue algo que me agradó mucho. Sino que yo le decía, ¿sabes qué? Es que yo necesito aquí antes de grabar esta escena esto o aquello. Y accedía mucho para lograr que uno se sintiera, yo como personaje, como actor, pudiera crear el personaje en la situación que me era más conveniente, porque yo le decía, ¿sabes qué? Es que a mí me gustaría que aquí la corriéramos completa, que tú me dijeras antes cómo van a ser los tiros de toda la escena para yo ubicarme. Continuamos conversando con Arturo Muñoz sobre su cortometraje Carmelo Peregrino. Arturo, pues tú tienes una gama muy grande de personajes, tienes tus protagonistas, personajes secundarios, personajes incidentales, multitudes. El trabajo de elegir simple y sencillamente a quién va a representar cada uno de esos papeles debe de haber sido muy complicado. Pues bueno, ¿No? sí fue complicado porque eran muchos, como Sí, tú dices, pero, o sea, era fácil, para mí fue fácil porque ya los tenía definidos de tiempo atrás. ¿Como actor o como personaje? ¿A qué te refieres? Más bien como personaje, o sea, yo sabía que el personaje, el de Carmelo, debía ser gordo y tendría que tener su sombrero y tendría que tener la barba así. Y de inicio quería que los personajes ya físicamente ya fueran el que yo había imaginado, ¿no? Y ya después pues, me dediqué a buscarlos que primeramente fueran físicamente similares o iguales a como los había pensado y ya después ver que tuvieran ciertas características de actuación que me pudieran servir. ¿Hiciste audiciones? No, a Eduardo yo fotografié un corto en un foro, y él tuvo un pequeño papel en ese corto, entonces desde ese día dije, él es Carmelo, Él es- si pensando si algún día lo fuera a filmar el corto. Y cuando se llegó el momento le dije a la productora, a ver, contáctalo, y ya lo contactamos, le mandamos el guión y pues, se cerró ahí el trato. Y Cande también fue así, yo lo había visto en un corto que hizo, El Héroe, de Covarrubias, y me lo recomendaron y dije, sí, él es Trinidad y ya le marqué y también. Fue como muy sencillo en ese aspecto porque los conocía y ya para mí ya eran el perfil que necesitaba. Ahora, estar en rodaje, escenificar ya la acción con todos ellos en movimiento y, por ejemplo, algunas escenas sobre todo hechas en las calles, etcétera. Cuéntanos del trabajo de los actores en esos momentos. Pues era complicado. A mí la verdad no, yo traté de experimentar, no tener muchos ensayos. O sea, con Eduardo tuve un ensayo, o sea, tuve una charla un día donde hablamos del guión, de todo el guión, y luego tuve un ensayo de media hora. Y no volvimos a ensayar hasta en el momento ahí de estar en la calle, le hacíamos un ensayo sin cámara y luego hacíamos el tiro. Y con los demás actores igual, platiqué el guión con los que sí eran actores y al momento de llegar ahí, o sea, quería que fuera como más fresco, ¿no? No quería que tuvieran la línea ensayada y sintieran que estaban personificando a un personaje, sino quería que fueran ellos mismos porque yo sabía que ya físicamente y su forma de ser ya daba para el personaje y quería que nomás llegaran y fueran ellos mismos, ¿no? Que no actuaran tantos. Y en por los momentos en donde tienes grupos, ¿cómo organizabas la acción? En la ciudad tratamos de ir muy libres con casi la cámara y el actor y ahí casi medio avisando que no volteara la gente a la cámara. A veces te interrumpía la A misma veces gente. interrumpían, pero por lo general la gente se comportó y tratar de hacer cuadros más cerraditos o con la cámara más escondida, porque era imposible tener tantos extras. Y en la fiesta sí fue un poco más difícil porque ahí sí eran extras, entonces había la asistente de dirección,
hablaba con un micrófono y decía, vamos a hacer esto, y todos hacen esto, pero eran gente casi todos muy conocidos, entonces sí, entendían. ¿Y tú como fotógrafo tenías claro dónde iban cada uno, digamos, dentro del plano, dentro de la imagen, como los... Sí, como fotógrafo sí, de hecho hay muchos extras que son amigos que repiten, nomás les poníamos un sombrero y luego salían en la calle, o sea, no había problema, pues, o sea, los acomodaba para que no se sintieran beats o extras repetidos. ¿Cuál es la anécdota relacionada con la actuación que tienes más presente de tus rodajes? Pues yo creo que en el bar con las prostitutas, porque algunos me preguntan que si eran prostitutas, pero la verdad es que eran actrices y una de ellas me la recomendó Eduardo. Le dije, tiene que ser así físicamente. Y me dijo, yo tengo la actriz perfecta. Y en el Facebook me la enseñó y dije, sí, hay que hablarle. Y llegó ese día y la vistieron y pues a mí me fascinó lo que hizo así. Excelente, se salía ella y la otra actriz se salían a la calle y les chiflaban como si fueran sexoservidoras. Entonces. Oye, y el primer día de rodaje, enfrentarte a los actores, a ver qué va a pasar, ¿qué era para ti eso en términos de director, ¿no? Pues era padre porque tenía esa firme idea de que quería que fuera así, que no hubiera ensayos, que llegáramos ahí con las líneas y lo armáramos. Y sí me tardaba un rato en armar ahí con ellos la escena y la sacábamos, ¿no? Pero para mí fue muy grato, ¿no? Ya después a lo mejor pondré atención en otro trabajo, pondré un poco más atención en ciertos puntos, pero no me desagrada, o sea, no ir sobre ensayados o sobreactuados. Me gusta y casi no eran actores, excepto unos papeles, muchos eran mis amigos o beats o gente que le decía, pues tú nomás haces eso. ¿Cuál es para ti el mejor momento en términos de actuación? Tenemos 30 segundos. Para mí cuando están afuera de la casa de la novia de Trinidad, se me hace que fluye muy bien y me gusta todo el trazo y cómo lo desarrollan como muy... Y eran borrachos, pero en sí me gusta mucho lo que Muy bien, hicieron. Arturo, vamos a hacer una pausa y ahora volvemos a corto y queda a seguir comentando Carmelo Peregrino.